Erich Bauer, el Badmeister o maestro del baño de las cámaras de gas. Hoy es un día pesado para Erich Bauer. Un tren acaba de llegar, 800 almas, 800 personas. Para él, no son eso. Son una carga de trabajo, una tarea logística. Su preocupación no es el por qué, ni el quiénes. Su preocupación es el cómo. Cómo procesar a 800 personas de manera eficiente, rápida, sin contratiempos. El motor diésel, su motor debe funcionar a la perfección. La presión del gas debe ser constante. Las cámaras no pueden saturarse. Hoy, como ayer, y como mañana, su éxito profesional se mide en silencio. En la ausencia de gritos. En la puntualidad del humo saliendo por la chimenea. Él no ve víctimas. Ve un problema de capacidad, de flujo, de mecánica. Esta es la historia del hombre que convirtió el horror en una rutina, del obrero del exterminio, del hombre que silbaba mientras llenaba de muerte las duchas. Esta es la historia del Bademeister. Capítulo 1. El motor. El sonido lo era todo. Un rumor bajo, constante. Un golpeteo metálico que vibraba en el suelo de tierra del campo de Sobibor. Era el sonido de un motor diésel soviético capturado, reconvertido. Su combustible no movía un tanque, no impulsaba un generador. Su combustible movía la maquinaria de la aniquilación. Erich Bauer era su guardián, su sacerdote, su Badmeister. Se acercaba a la pequeña caseta de ladrillo con la familiaridad de un hombre yendo a su taller, las manos en los bolsillos del overol, un cigarrillo colgando de los labios. En el aire, el olor a pino y a tierra húmeda del bosque polaco. Y debajo de eso, otro olor, dulzón, persistente. El olor a hierba quemada y algo más. Algo que se te pegaba a la ropa, a la garganta. Bauer no parecía notarlo. Su mundo era de grasa y metal. Abrió la puerta de la caseta. Ahí estaba, la bestia de hierro, cubierta de tuberías que salían serpenteando hacia un edificio cercano, bajo, de ladrillo, con una chimenea. Se arremangó. Pasó los dedos por una junta buscando fugas. Escuchó su ritmo. Era un buen día. El motor ronroneaba con regularidad perfecta. Un día malo era cuando tosía, cuando fallaba una bujía, cuando la presión del gas bajaba. Eso significaba retrasos, reproches, ineficiencia. Hoy no podía permitírselo. 800 personas esperaban. El transporte holandés, le habían dicho. Ropa elegante, maletas de cuero. Gente que aún creía en las promesas. Eso hacía el trabajo más fácil. Los crédulos entraban más tranquilos en el baño. Desde su caseta, Bauer veía el andén. Una muchedumbre desorientada bajando de los vagones. Voces. Llanto de niños. Los guardias ucranianos gritando órdenes en una mezcla de alemán y lenguas eslavas. Y la mentira, perfecta, rodando sobre rieles aceitados. A ducharse, desinfección, depositen sus pertenencias y las recuperarán después. Vio cómo separaban a los hombres de las mujeres y los niños, cómo un oficial de las SS con gesto aburrido señalaba a diestro y siniestro. Tú a la izquierda, tú a la derecha. La selección. Una lotería instantánea donde el premio era vivir unas horas más, donde la condena era una caminata de 100 metros por un sendero flanqueado de flores silvestres. Lo llamaban el camino al cielo. Bauer encendió otro cigarrillo. Su parte comenzaría pronto. Un prisionero, un judío esquelético con el brazalete del Sonderkommando, se acercó corriendo a la caseta. Tenía los ojos desorbitados. Herr Bauer, el primer grupo está entrando. El comandante pregunta si está listo. Bauer asintió sin mirarlo. El prisionero era parte del mobiliario.
Un engranaje más. Estará listo. Dígale que en 5 minutos. El hombre asintió y huyó, como si el aire alrededor del Badmeister quemara. Bauer dio un último golpe cariñoso al motor. Se ajustó los auriculares de protección. Un gesto absurdo de cuidado laboral en medio del infierno. No era para no oír el motor. Era para no oír lo otro. Los golpes, los cantos, los gritos que a través de los tubos a veces llegaban como un eco lejano, como un susurro atrapado en la tubería. Hoy no podía permitir distracciones. 800 personas. Un flujo continuo. Grupo 1. Grupo 2. Grupo 3. Calculó mentalmente los tiempos. 20 minutos de exposición. 10 de ventilación. 5 de limpieza. Era como una receta, una fórmula química. Al otro lado del bosque, el primer grupo cruzaba la puerta del edificio de ladrillo. Mujeres, niños, ancianos. Les hacían colgar la ropa en ganchos numerados. Les hablaban de agua caliente, de jabón, de la importancia de la higiene. Una madre calmaba a su hija. «Pronto estaremos limpias, cariño. Verás». La niña abrazaba una muñeca de trapo. La puerta de madera pesada se cerró de golpe. El cerrojo metálico corrió. Silencio. Luego un golpe seco en la pared de la caseta. La señal. Bauer respiró hondo. Esto no era matar. Esto era operar un proceso. Su mano, grande y nudosa, de mecánico, se cerró sobre la palanca de control. La movió hacia adelante. El motor cambió de sonido. El ronroneo se volvió un gruñido, un rugido sordo, voraz. El cilindro principal comenzó a girar más rápido. Bauer vigiló el manómetro. La aguja subió lentamente, temblorosa, hasta marcar la presión óptima. Entonces, abrió la válvula maestra. Un silbido, suave al principio, luego constante, como el viento a través de una grieta. Era el sonido del gas, monóxido de carbono, invisible, inodoro, viajando por las tuberías hacia las duchas que nunca soltarían agua. Dentro de la cámara, la gente alzó la vista. ¿Es vapor? Pronto saldrá el agua. El silbido lo llenaba todo. La niña apretó su muñeca. La madre tosió. Un dolor de cabeza repentino punzante. La confusión se tornó en pánico. Los golpes en la puerta comenzaron. Débiles al principio, luego desesperados. Aporreos sordos que no lograban imponerse al rugido del motor. Bauer, concentrado, ajustó una válvula secundaria. La presión bajaba un poco. La corrigió. Sus ojos no veían más que agujas y diales. Su mente, cálculos. No podía fallar. No hoy. 800 personas. Los golpes cesaron. Pasaron los 20 minutos. Bauer cerró la válvula maestra. El silbido se extinguió. Accionó otra palanca. Ventilación. Un zumbido diferente. Ahora, a esperar. Sacó un reloj del bolsillo. Contó los minutos. Fuera, el prisionero del Sonderkommando esperaba con otros, palas y carretillas, a su lado. Sus rostros eran máscaras de arcilla. No miraban a la caseta, miraban al suelo. Sabían lo que venía. La puerta de la cámara se abriría y ellos tendrían que entrar, desenredar los cuerpos, arrastrarlos, cortar el pelo, buscar dientes de oro. Esa era la siguiente etapa en la cadena de producción. Bauer salió de la caseta. Se estiró la espalda. El cielo estaba gris.
Encendió otro cigarrillo. El humo del tabaco le sabía bien. Le tapaba el otro sabor, el del aire. Vio al comandante del campo acercarse. ¿Todo en orden, Bauer? Sí, comandante. Eficiencia al 100%. Bien, siga así. El Reich necesita hombres eficientes. El comandante se fue. Bauer aspiró el humo. No sentía orgullo, ni culpa. Satisfacción profesional quizás. Había hecho bien su trabajo. El motor no había fallado. El gas había fluido. El proceso era limpio. A eso lo llamaban el trabajo. Y así, una y otra vez, grupo tras grupo, hasta que las 800 almas se convirtieron en humo, en ceniza, en un número anotado en un registro. Al caer la noche, el motor se apagó. El silencio fue repentino, absoluto, un silencio que pesaba más que el ruido. Bauer limpió sus herramientas, cerró la caseta, caminó hacia el barracón de los guardias. Olía a sopa y a tabaco. Risas. Alguien contaba un chiste. Él se sirvió un trago de aguardiente. El alcohol quemó. Limpió. «Un día duro, Bauer?», dijo un compañero. «Bastante, mucho transporte». «Bueno, menos bocas que alimentar». Risas generales. Bauer esbozó una sonrisa. Era uno más, un obrero terminando su turno. Nada en su rostro delataba lo que había hecho. Nada en sus manos, salvo un poco de grasa de motor. El Bademeister había cumplido. Y mañana, otro tren. Otro día. Otro problema de logística. Así era la vida en la fábrica de la nada. Capítulo 2. El Bademeister. El apodo nació en los barracones, en la oscuridad, donde los prisioneros susurraban para no volverse locos. ¿Viste al de la caseta del motor? ¿El gordo de bigote? Ese es el Bademeister, el maestro del baño. Una palabra cotidiana, alemana, de piscinas públicas y spas. Aquí, en Sobibor, era una broma negra. Un humor que sabía a hiel. Pero era más que una broma, era una verdad. Él era el responsable de que el baño mortífero funcionara, el especialista en la higiene final. Los prisioneros que trabajaban cerca de él, los del Sonderkommando, lo estudiaban. Aprendieron sus rutinas, que llegaba puntual, a las 7 de la mañana, que silbaba una canción popular, Lili Marlene, a veces, que podía estar de buen humor, y entonces su trato era casi indiferente, o de mal humor, y entonces su mirada se volvía fría, peligrosa. Su mal humor nunca era por lo obvio, nunca por la muerte, era por problemas técnicos, un escape en una tubería, un rendimiento deficiente. Eso le sacaba de quicio. Uno de esos prisioneros era Jacob. Había sido relojero en Varsovia, manos pequeñas, precisas. Ahora sus manos desenterraban cuerpos. Una tarde, Bauer lo llamó a la caseta. Jacob sintió el pánico helándole la sangre. Entrar ahí era la antesala de la cámara, pero no. Bauer señaló un pequeño motor auxiliar, un generador. Dicen que eres bueno con los mecanismos. Esto hace un ruido raro. Arréglalo. Jacob, temblando, se arrodilló. Sus dedos expertos encontraron el problema. Una pieza desgastada. No tenía repuesto. Podría improvisar un ajuste, Herr Bauer, con una arandela, para que aguante. Hazlo. Jacob trabajó. Bauer lo observaba, con los brazos cruzados. No era una mirada de amenaza. Era la mirada de un profesional evaluando a otro. ¿De qué eres?, preguntó Bauer de pronto. Relojero, señor. Buen oficio, precisión. Me gusta la precisión. Jacob no supo qué decir. Terminó el ajuste. El motor auxiliar arrancó con un ronroneo limpio. Bauer asintió. Buen trabajo. Y le dio un cigarrillo. Un cigarrillo. En Sobibor era oro. Jacob lo tomó atónito. Al salir de la caseta, las manos le temblaban. No de miedo, de confusión. ¿Cómo era posible? Un gesto casi humano de ese hombre.
Esa noche, en el barracón, lo contó. Los otros prisioneros escucharon incrédulos. «Es un truco», dijo uno. «Te gana confianza. Luego, cuando falle algo de verdad, te mandará a la cámara sin pensarlo». «O tal vez es solo eso», murmuró Jacob, mirando el cigarrillo que había guardado como un talismán. «Un mecánico que aprecia a otro mecánico. Nada más». Esa era la verdad más aterradora, que en el corazón del mal podía existir un destello de normalidad profesional, que el Bademeister no era una bestia a las 24 horas, era un hombre que valoraba un buen trabajo, aunque ese trabajo fuera alimentar la muerte. Las mujeres prisioneras, en el taller de costura, también tenían sus encuentros con él. Bauer llevaba allí su uniforme a remendar. Botones, ojales. A veces un rasgón. No hablaba mucho. Se sentaba y esperaba. Una de las costureras, una joven llamada Lea, recordaba sus manos. Grandes, cuadradas, llenas de cicatrices pequeñas, de quemaduras de aceite. Mano de trabajador. Nunca la tocó. Nunca levantó la voz. Una vez, ella, temblando, le preguntó por un hilo de un color determinado. Él miró el uniforme. «Use gris, no se notará». Su voz era neutra, plana, como si hablara con un mueble. Lea cosía y sentía sus ojos en ella. Pero no era una mirada de lujuria, era una mirada de impaciencia. «¿Cuánto tardará?» «Unos minutos, señor». Asintió. Sacó su reloj. Lo consultó. Cada minuto era precioso. La eficiencia. Siempre la eficiencia. Los domingos, a veces, no llegaban trenes. Era un día tranquilo. Pero el motor debía estar listo. Bauer lo revisaba a fondo. Limpieza general, cambio de aceite, ajuste de válvulas. Era su ritual. Un prisionero le ayudaba, pasándole herramientas. Ese día Bauer podía estar casi locuaz. Hablaba del motor. Es una máquina sólida, rusa, resistente. Con un buen mantenimiento, durará para siempre. El prisionero, un muchacho que había sido estudiante, escuchaba. «No contamine el carburador con esa brocha», le regañaba Bauer. «La precisión, muchacho. En la guerra, la precisión es lo que separa la victoria del fracaso». El muchacho asentía, sin entender. ¿Qué victoria había allí, en ese bosque maldito? ¿Qué precisión se necesitaba para matar a niños? Pero no lo decía. Nadie lo decía. Seguían el juego, porque el juego les daba un día más de vida. Y así, el Bademeister tejía su leyenda. No era el oficial que gritaba órdenes, no era el guardia que golpeaba por placer, era el técnico, el indispensable, el hombre sin el cual la fábrica se detenía. Eso le daba un poder extraño, un respeto perverso incluso entre sus víctimas. Sabían que de él dependía la suavidad del proceso. Un motor bien ajustado significaba una muerte más rápida, menos sufrimiento. Era un pensamiento grotesco, pero en Sobibor hasta la compasión tenía formas retorcidas. Rezaban para que el motor de Bauer no se averiara, porque una avería significaba espera, y la espera, en el corredor de la muerte, era una tortura adicional. Una noche hubo una gran tormenta. Un rayo cayó cerca. La electricidad falló. Bauer salió de su barracón en camisa, corriendo hacia la caseta bajo la lluvia torrencial. Temía que un cortocircuito dañara los controles. Lo encontraron dentro, a la luz de una linterna, secando tableros con un trapo. Absorto, preocupado. «¿Está todo bien, Bauer?», gritó un guardia por el estruendo. «Sí, solo un susto. La máquina está bien». Su voz sonó genuinamente aliviada. Había protegido lo suyo, su motor,
su razón de ser. Afuera, la tormenta lavaba el campo, lavaba la sangre seca en las paredes de la cámara, lavaba las lágrimas secas en el suelo de tierra, pero no podía lavar el humo que se había instalado en el alma del bosque, ni el sonido que, al amanecer, cuando la tormenta pasó, Bauer volvió a encender. El sonido del progreso, del deber, de un hombre que en el corazón del horror solo quería ser un buen empleado. Capítulo 3. La rutina del horror. El tiempo en Sobibor no se medía en días, sino en transportes, en lotes, en toneladas. Cada mañana, Erich Bauer consultaba la lista en la caseta de guardia. Transporte de las 8, 300, del gueto de Lublin. Transporte del mediodía, 500, de Chequia. Los números eran abstractos. Eran métricas de producción, como los informes de una fábrica de ladrillos o de acero. Pero esta fábrica no producía nada tangible, solo vacío. Su rutina era de una precisión monástica. Desayuno a las 6, café negro espeso, una rebanada de pan con margarina. Camina hasta la caseta del motor, saludando con un gesto de cabeza a otros guardias. El aire de la mañana polaca era frío y cortante, incluso en primavera. Llegaba, abría la puerta. El motor, aún caliente de la última operación del día anterior, olía a aceite quemado y metal caliente. Era un olor que a Bauer le resultaba reconfortante, familiar. Era el olor de su oficio. Primero, la inspección visual. Después, la prueba de presión. Finalmente, el encendido. El estruendo llenaba la caseta, y a él le llenaba el día de propósito. Mientras el motor calentaba, salía a fumar un cigarrillo en el umbral. Observaba el campo despertar. Los prisioneros del Sonderkommando arrastraban los pies hacia sus puestos, sombras vivas con ojos hundidos. Los guardias ucranianos bostezaban junto a las torretas. El bosque, siempre el bosque, un muro verde impasible que ocultaba el infierno al mundo. Un día, un transporte trajo a un grupo especial. No eran judíos de un gueto. Eran prisioneros de guerra soviéticos, judíos del Ejército Rojo. Hombres jóvenes, demacrados, pero con una chispa de desafío aún en la mirada. La selección fue diferente. Los oficiales de las SS buscaban fuerza bruta. Tú, fuera de la fila. Los elegidos para el trabajo. Entre ellos, un hombre alto, de mirada intensa y mandíbula cuadrada. Alexander Pechersky, Sasha. Bauer lo vio pasar. No era distinto a cualquier otro prisionero, solo un número más. Pero algo en su postura, en la forma en que escrutaba el campo con ojos de estratega, llamó la atención, fugaz, del Gasmeister. Un pájaro de presa en un gallinero. Pero Bauer desechó el pensamiento. ¿Qué podía hacer un prisionero más? El motor requería toda su atención. Había notado una fuga mínima en una junta, un hilo de vapor, ineficiencia. Eso no podía tolerarse. Mientras Bauer ajustaba la junta con una llave inglesa, al otro lado del campo, Pechersky era asignado a un barracón. Sus ojos grababan cada detalle. La ubicación de las torretas, los horarios de los guardias, la caseta del motor de donde salía el sonido constante, el sonido que todos asociaban con la muerte. El joven relojero, Jacob, fue asignado a su mismo barracón. Por la noche, en susurros, Jacob le habló del hombre de la caseta. Es el Bademeister, Bauer. No es como los otros, no grita, no golpea por placer, pero es el más peligroso de todos, porque sin él, todo se detiene. Pechersky escuchó. Todo tiene un punto débil, murmuró, hasta una máquina. Jacob no supo si hablaba del motor o del hombre, quizás de ambos. La rutina continuó, implacable, transporte tras transporte. Bauer se enorgullecía de la mejora en los tiempos. Había perfeccionado la secuencia. Mientras un grupo estaba en la cámara, el siguiente ya se desnudaba en la antecámara. La limpieza por el Sonderkommando era más rápida.
había implementado un sistema de señales con silbatos. Un pitido, gas abierto. 2 pitidos, iniciar ventilación. 3 pitidos, Sonderkommando, entren. Era pura eficiencia. Un ballet macabro coreografiado por un técnico meticuloso. En una de esas pausas ocurrió un incidente. Un niño, no podía tener más de 4 años. Había logrado escabullirse del grupo que era llevado al baño. Corrió, desnudo y llorando por el patio. Corrió directamente hacia la caseta del motor, como si el sonido, el único sonido constante en ese lugar de locura, fuera un imán. Bauer estaba en la puerta, consultando un manual. El niño chocó contra sus piernas. Se aferró a su overol, mirándole con unos ojos enormes, llenos de un terror puro y animal. «Mutti, wo ist meine Mutti?» ¿Dónde está mi mamá? Bauer se quedó inmóvil. Por un segundo, tal vez menos, el mundo exterior se coló en su burbuja. Vio al niño, no como una unidad, sino como un niño. Pelo blondo desordenado, piel sucia, temblando. La grasa en sus manos, el manual técnico, el sonido del motor, todo pareció desvanecerse. Solo existían esos ojos. Un guardia ucraniano llegó corriendo, jadeando. «Perdón, Herr Bauer, se escapó». El guardia agarró brutalmente al niño por el brazo. El niño gritó. El sonido, agudo, desgarrador, cortó el aire como un cuchillo. Bauer palpadeó. La burbuja se rearmó. El mundo volvió a ser el de siempre, mecánico, ordenado. «Lléveselo», dijo Bauer, su voz más ronca de lo habitual. «Y no sea incompetente otra vez». El guardia se llevó al niño, que seguía llorando por su madre, de vuelta hacia el edificio de ladrillo. Bauer dio media vuelta. Entró en la caseta, cerró la puerta. El rugido del motor lo envolvió. Respiró a hondo. El olor a aceite y metal caliente. Lo conocido, lo seguro. Encendió un cigarrillo con manos que apenas temblaban. Miró el manómetro. La presión era estable. Todo estaba en orden. Todo era eficiente. Apretó los ojos con fuerza por un momento. Luego, cogió una llave y comenzó a ajustar una válvula que no necesitaba ajuste. Necesitaba hacer algo. Necesitaba que sus manos realizaran una tarea, cualquier tarea, para no pensar en los ojos de ese niño, para no preguntarse dónde estaría ahora su Mutti. Dentro del motor, los pistones subían y bajaban, como un corazón de hierro, incapaz de sentir, incapaz de detenerse. Capítulo 4. El peso del humo. Con el verano llegó el calor, y con el calor, el humo. Ya no era una columna intermitente, era una niebla perpetua que se cernía sobre el bosque, un techo bajo y sucio que atrapaba el olor. Un olor indescriptible, dulce y rancio a la vez, a carne quemada y cabello, a hueso calcinado y lana. Se impregnaba en la ropa, en el pelo, en la comida. Los prisioneros intentaban respirar por la boca, pero el sabor se les quedaba en la lengua, agrio y persistente. Bauer, en su caseta, notaba cómo el viento a veces traía el humo directamente hacia la pequeña ventana. Maldecía en voz baja. No por lo que el humo representaba, sino porque ensuciaba sus instrumentos, porque opacaba los diales. Una tarde, se quejó al comandante. «Herr Kommandant, el viento predominante está arruinando la visibilidad en la caseta de control. Podría llevar a errores de presión». El comandante lo miró con una sonrisa cansada. «¿Qué propone Bauer? ¿Que detengamos la producción?» «No, señor. Solo, tal vez podríamos realinear ligeramente la chimenea o aumentar su altura para una dispersión más eficiente». Era una conversación sobre ingeniería industrial, sobre optimización de procesos. El comandante se encogió de hombros. «Haga un informe. Lo veremos». Bauer asintió, satisfecho.
Había planteado un problema técnico. Eso era lo suyo. Los prisioneros, sin embargo, vivían en una relación simbiócola y tortuosa con el humo. Era su reloj, su calendario. Un humo espeso y negro significaba que los cuerpos estaban húmedos, quizás de un transporte que había viajado bajo la lluvia. La quema sería lenta, penosa. Un humo gris claro y rápido significaba una operación limpia. Jacob, el relojero, comenzó a tener pesadillas en las que él era el humo. Flotaba sobre el campo, viéndose a sí mismo abajo, pequeño y gris, arrastrando cuerpos. Soñaba que el viento lo dispersaba, que por fin se liberaba del bosque, solo para descubrir que el olor lo seguía a todas partes, que él era el olor. Para Bauer, el humo era un subproducto, un residuo a gestionar. En sus informes comenzó a anotar no solo el número de unidades procesadas, sino observaciones sobre la calidad de la combustión. 17 de julio, viento del este, combustión incompleta, humo denso. Recomendación: revisar el suministro de aire al horno auxiliar. Escribía con letra pulcra y técnica. En su mente, Sobibor era un complejo industrial con un desafío de emisiones. Nada más. Pero incluso la máquina más perfecta tiene fugas. De humanidad, de memoria. Una tarde, clasificando los efectos personales de un transporte, un prisionero encontró un pequeño cuaderno de dibujo. Dentro, esbozos a carboncillo, retratos. Un anciano con ojos sabios, una mujer joven sonriendo, un paisaje de un pueblo con un río. El prisionero, a riesgo de su vida, lo escondió bajo su camisa. Esa noche, en el barracón, los hombres lo pasaron de mano, en silencio. Tocaban los trazos del carboncillo como si pudieran tocar las caras de aquellos que habían sido reducidos a humo ese mismo día. Era un tesauro de almas, una prueba de que habían existido, de que habían amado, habían sido alguien. Cuando Bauer hacía sus rondas nocturnas con su linterna, los veía acurrucados, susurrando. No sabía qué hacían. No le importaba, siempre que no afectara el rendimiento del turno de la mañana. La presión aumentaba. Los transportes venían más llenos, más frecuentes. La máquina trabajaba al límite. Bauer pasaba horas extras en la caseta, asegurándose de que el motor no se recalentara. Una noche, el motor principal falló. Un pistón se gripó. Bauer maldijo, sudando a mares en el calor de la caseta. Ordenó a los prisioneros mecánicos que trajeran el motor auxiliar. El proceso se ralentizó. Los gritos desde el edificio de ladrillo, los que esperaban, se volvieron más agudos, más desesperados. El comandante apareció furioso. «Bauer, ¿qué demonios pasa?» «Falla mecánica, Herr Kommandant. Estamos resolviéndolo». «Resuélvanlo ya. No podemos tener un embotellamiento». Un embotellamiento. Bauer trabajó como un poseído, sus manos diestras desmontando piezas, limpiando, reemplazando. Finalmente el motor auxiliar arrancó. El proceso se reanudó. Pero esa noche Bauer no durmió. No por remordimiento, por frustración profesional. ¿Cómo había permitido que un pistón se gripara? Debía revisar el programa de mantenimiento, debía ser más estricto. El fracaso técnico era una mancha en su hoja de servicios, una mancha que el humo no podía ocultar. Capítulo 5. Los susurros y el plan. El verano dio paso a un otoño precoz y húmedo. Las hojas comenzaron a caer, cubriendo el suelo fangoso del campo con un manto dorado y marrón que pronto se volvió negro, empapado por la lluvia y la ceniza. Con el cambio de estación, llegó un nuevo sonido a Sobibor. No era el motor, no eran los gritos. Era el sonido del silencio cargado, de las miradas que se sostenían un segundo más de lo debido,
de las palabras que se pasaban de boca a oreja como un bien precioso. El sonido de una conspiración. Alexander Pechersky, Sasha, se había convertido en una figura silenciosa y respetada entre los prisioneros. Su mirada calmaba, su presencia sugería una posibilidad, por remota que fuera, la de la acción, no la resignación. En el taller de carpintería, donde ahora trabajaba, las herramientas afiladas ya no solo servían para dar forma a la madera. Bajo las bancadas se escondían cuchillos fabricados con hojas de sierra, palos con clavos, hachas de mano con el filo aguzado en secreto. Era un arsenal de desesperación. Bauer, inmerso en su mundo de eficiencia, notó pequeños cambios. Los prisioneros parecían más atentos, menos abatidos. Lo atribuyó a un mejor manejo de la disciplina, o al miedo, nunca al desafío. Una tarde necesitaba un nuevo mango para una llave grande. Fue al taller de carpintería. Pechersky estaba allí, lijando una tabla. Bauer le entregó la llave rota. «Necesito un nuevo mango, roble si hay, que aguante la fuerza». Pechersky asintió, tomando la herramienta. Sus dedos rozaron los de Bauer. Manos de técnico, manos de soldado. Dos mundos se tocaron por un instante. «Será para mañana, Herr Bauer», dijo Pechersky, su voz un ronco susurro, su alemán con fuerte acento. «Bien, no lo estropee». Bauer se marchó. Pechersky lo observó ir y luego miró la llave grande, pesada, de metal sólido. Una idea terrible y brillante cruzó su mente. No hizo un mango de roble, hizo uno débil, de pino agrietado, que se rompería al primer golpe fuerte, que dejaría a Bauer, quizás, momentáneamente sin una herramienta crucial. Era un sabotaje minúsculo, invisible, pero para los conspiradores cada pequeño gesto contaba. Los planes avanzaban en la más absoluta clandestinidad. La rebelión no sería un motín frontal, imposible. Sería un engaño, una trampa elaborada. Atraerían a los oficiales de las SS uno a uno a varios talleres con señuelos, un abrigo de piel exquisito encontrado en la clasificación, un par de botas de cuero fino o una botella de coñac. La codicia sería el cebo, y en la intimidad del taller, las herramientas afiladas harían el trabajo silencioso. Luego, con las armas capturadas, asaltarían la armería y correrían hacia el bosque, hacia la libertad o hacia la muerte, pero una muerte elegida, no administrada. Bauer, mientras tanto, tenía su propia preocupación. El invierno se acercaba. Las bajas temperaturas podían afectar al motor. El combustible podía gelarse. Dedicó horas a diseñar un sistema de calentamiento para la línea de combustible usando tuberías de vapor de la cocina. Era un problema de ingeniería fascinante. Lo absorbía por completo. En sus informes al comandante, hablaba de garantizar la continuidad operativa en condiciones climáticas adversas. El comandante aprobaba los recursos. La fábrica debía seguir produciendo. Nadie debía sospechar que los engranajes humanos de esa fábrica planeaban volarla por los aires. El día elegido fue el 14 de octubre de 1943. La mañana amaneció fría y gris. Una niebla baja se aferraba al suelo, mezclándose con el humo habitual. Bauer, como siempre, hizo su ronda matutina. El motor funcionaba bien. El nuevo sistema de calentamiento parecía eficaz. Se sentía satisfecho. En el taller de carpintería, Pechersky y otros hombres se pasaron una última mirada. Era el día. En el taller de sastrería, las mujeres escondieron tijeras largas y afiladas bajo las mesas. En la plaza, el ambiente estaba cargado de una electricidad silenciosa que Bauer por una vez no atribuía al tiempo. Sintió un cosquilleo en la nuca, una extraña sensación de que algo no encajaba. Los prisioneros no parecían asustados, parecían expectantes. Sacudió la cabeza. Imaginaciones. Probablemente era la presión.
Llevaba muchas semanas sin descanso. A media tarde el plan se puso en marcha. Bauer en su caseta estaba ajustando el regulador de presión cuando oyó el primer sonido fuera de lugar. No un grito, no un disparo, un golpe sordo, metálico, como el de un martillo de carpintero, pero más hondo, más final. Se asomó por la ventana. Vio a 2 guardias ucranianos corriendo al taller de los curtidores, donde se suponía que un oficial de las SS iba a probarse un abrigo de piel. Nadie salía. El silencio era más elocuente que cualquier estruendo. Luego, una explosión seca, no de su motor, de una granada. La alarma del campo, un chillido estridente y ronco, desgarró el cielo. Bauer lo entendió entonces. No era una avería, no era un problema de flujo, era un colapso. La fábrica se rebelaba. Capítulo 6. El colapso. Por primera vez en su vida en Sobibor, Eric Bauer sintió miedo. No el miedo abstracto a un superior o a un fracaso técnico. Miedo físico, visceral. El miedo de la presa. Desde la ventana de su caseta, vio el campo convertirse en un caos perfecto. Prisioneros corrían en todas direcciones, pero ya no con la mirada baja. Gritaban. Algunos llevaban armas, fusiles, pistolas arrancadas de manos muertas. Vio a un grupo, liderado por el alto prisionero ruso, cargar contra la alambrada principal con alicates y maderos. Los guardias ucranianos, desorientados, disparaban a ciegas, gritando órdenes contradictorias. El sonido que dominaba ya no era su motor, era el tableteo de las ametralladoras, los gritos, el crujido de la madera al romperse, el zumbido de las balas. Su mente, entrenada para la resolución de problemas, se bloqueó por un instante. ¿Qué procedimiento seguía ante esto? No había procedimiento. No había manual para un motín. Una bala impactó en la pared de ladrillo de la caseta, a un palmo de su cabeza. Saltaron esquirlas. Eso lo sacó de su estupor. Instinto. Agarró su pistola Luger del cinturón. Se agachó. La puerta de la caseta se abrió de golpe. Era uno de los prisioneros del Sonderkommando, el joven que a veces le pasaba las herramientas. Tenía los ojos inyectados en sangre. En la mano blandía un hacha de carnicero manchada de rojo. Se miraron. Un segundo eterno. El prisionero vio al Gasmeister, al Bademeister, agazapado junto a su máquina. Vio la pistola en su mano. Bauer vio el odio puro, incontaminado, en esos ojos. Un odio que él nunca había entendido, porque nunca había visto a sus víctimas como personas capaces de odiarlo. El prisionero levantó el hacha con un gruñido. Bauer apretó el gatillo. El disparo sonó ensordecedor en el espacio cerrado. El prisionero se desplomó hacia atrás, el hacha cayendo con un ruido metálico sobre el suelo de cemento. Bauer respiró con dificultad. El humo de la pólvora se mezcló con el olor a aceite. No podía quedarse allí. Era una trampa. Salió arrastrándose, pegándose a la pared. El panorama era dantesco. Decenas, quizás cientos de prisioneros se abalanzaban contra las alambradas. Muchos caían acribillados. Sus cuerpos quedaban enredados en el alambre de púas. Otros lograban pasar, desapareciendo como fantasmas entre los árboles del bosque. El edificio de la administración ardía, llamas anaranjadas lamiendo el cielo gris. Vio a un oficial de las SS, herido, arrastrarse por el barro. Vio a Pechersky, el ruso, dirigiendo a un grupo con la autoridad de un general, cubriendo la retirada de otros. Sus miradas se cruzaron a través del patio. Fue solo un instante, pero Bauer vio en esos ojos algo que lo heló: desprecio y una victoria feroz. Pechersky giró y se lanzó hacia una brecha en la valla, desapareciendo entre la multitud. Bauer corrió, no hacia la lucha,
hacia la salida trasera del campo, donde estaban los barracones de los guardias, donde estarían sus compañeros, donde estaría la seguridad. Mientras corría, pasó junto al edificio de las cámaras de gas. La puerta principal estaba abierta de par en par. En el umbral yacía el cuerpo de un capo, un prisionero colaborador, con la garganta cortada. Dentro, a la tenue luz, vio formas en el suelo, montones de ropa y algo más, cuerpos. No los de un transporte nuevo, eran los prisioneros demasiado débiles para huir, los enfermos, a los que los rebeldes habían liberado de su sufrimiento con una bala o un cuchillo, antes de correr hacia su propia esperanza. El olor allí ya no era solo a gas y muerte vieja, era a sangre fresca, a libertad tomada por la fuerza. Bauer apartó la vista y siguió corriendo. Encontró a un grupo de guardias alemanes y ucranianos formando una posición defensiva desesperada cerca de la puerta principal. «Bauer, aquí», le hicieron señas. Se unió a ellos, jadeante. «¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha podido ocurrir esto?», gritaba un joven suboficial, su rostro pálido de terror. «Han planeado una rebelión», logró decir Bauer. «Deben de haber matado a varios oficiales. El comandante ha muerto, lo vi caer». El caos era total. La disciplina, ese dios al que todos habían adorado en Sobibor, se había evaporado. Ahora solo quedaba el instinto de supervivencia. Bauer se unió a los disparos, apuntando a las sombras que corrían, pero su corazón no estaba en ello. Su mente estaba en su caseta, en el motor, en el prisionero muerto en el suelo. ¿Estaría el motor dañado? ¿Habría sido saboteado? Esa preocupación, absurda en medio de la masacre, se aferró con él fuerza. Era su ancla, su realidad. La rebelión, como un incendio forestal, ardía con furia y luego comenzó a apagarse. Los que pudieron, huyeron. Unos 300. Muchos fueron abatidos. Otros capturados en los días siguientes en redadas por el bosque. Los guardias recuperaron el control de un campo que ya era solo una cáscara vacía, humeante y llena de cadáveres. El silencio que cayó después fue aún más aterrador que el ruido. Un silencio roto solo por los gemidos de los heridos y los ladridos de los perros. Bauer, temblando, regresó a su caseta. El prisionero yacía donde había caído. La sangre se había extendido en un charco oscuro y pegajoso. Bauer lo apartó a un puntapié, con asco. No asco por la muerte, asco por el desorden, por la suciedad. Se acercó al motor, le dio al arranque. El motor giró, tosió, pero no encendió. Algo estaba dañado, probablemente la bujía de encendido rota por la vibración de los disparos o el caos. Bauer se cayó en el taburete frente al panel de control. Las manos le temblaban, no por el hombre al que había matado, por la máquina que no funcionaba. Por primera vez, la fábrica de la nada se detuvo, y no por su culpa. Pero él era el Gasmeister. Él era el responsable de que funcionara, y había fallado. No ante sus superiores que estaban muertos o dispersos. Había fallado ante sí mismo, ante su propio estándar de eficiencia. Esa noche en el barracón de los guardias, nadie habló. Bebieron en silencio. Bauer bebió más que nadie, pero el alcohol no podía lavar el sabor de la derrota, ni el sonido de la alarma que seguía resonando en sus oídos. El día que el Bademeister perdió el control del baño. Capítulo 7. La desintegración. Las órdenes llegaron desde Berlín con una urgencia febril. Sobibor debía ser borrado del mapa, literalmente. La rebelión había sido una mancha de insubordinación intolerable, y el mundo, aunque aún ensordecido por los cañones de la guerra, empezaba a preguntar. Había que eliminar las pruebas. Bauer recibió una nueva tarea:
Ya no era operar el motor, era desmantelarlo, destruir la evidencia. Fue una orden que le dolió de una forma extraña. Era como pedirle a un escultor que demuela su propia obra maestra, a un cirujano que desmiembre su paciente. Durante días, dirigió a un grupo de prisioneros, los pocos que no habían huido o habían sido ejecutados como represalia, en la tarea de desmontar cada tubería, cada válvula, cada pieza del motor. Los hornos de cremación, que antes quemaban cuerpos, ahora quemaban archivos. Montañas de papel se convertían en ceniza que se mezclaba con la ceniza anterior. Los edificios fueron minados con explosivos. El edificio de las cámaras de gas, su lugar de trabajo durante tanto tiempo, fue volado con una serie de detonaciones sordas que hicieron temblar la tierra. Bauer lo observó, de lejos, mientras una columna de polvo y escombros se elevaba hacia el cielo. No sintió nada. O quizás sintió el vacío de un hombre cuyo propósito ha sido demolido. Luego vino la farsa final. Trajeron ganado, plantaron coles y patatas, construyeron una casita de campo falsa, con cortinas en las ventanas. Donde antes estaban las fosas comunes, ahora había un huerto inocente. El campo de exterminio debía transformarse, para cualquiera que lo investigara, en una granja pacífica. Bauer, con sus habilidades, fue útil instalando una bomba de agua para el riego. Sus manos, que habían regulado el flujo del gas, ahora ajustaban el flujo del agua para las lechugas. La ironía era tan obscena que ni siquiera la percibió. Para él era otro problema técnico que resolver, menos complejo, casi aburrido. Finalmente, llegó la orden de evacuación. Los últimos guardias y prisioneros fueron enviados a otros campos o a unidades de combate, a medida que el frente del Este se derrumbaba ante el avance soviético. A Bauer lo destinaron a una unidad de intendencia, lejos del frente, lejos de las cámaras. Ya no era el Gasmeister, era un soldado más, un técnico de retaguardia. La guerra se estaba perdiendo y el pánico, un pánico gris y omnipresente, empezó a filtrarse en la conciencia de todos. Bauer lo sintió también, pero no era el pánico a la justicia, era el pánico a lo desconocido, a un futuro sin un manual de instrucciones. Mientras Bauer se alejaba en un camión del lugar que había sido Sobibor, los últimos prisioneros, los encargados de la limpieza final, eran ejecutados en un bosque cercano. Su trabajo terminado, se habían convertido en el último testimonio incómodo. Los mataron a tiros y los enterraron en una fosa anónima. Así, el bosque reclamó sus secretos, cubriendo la tierra removida con hojas nuevas. El silencio, el verdadero silencio del bosque, volvió a caer sobre aquel lugar. Solo quedaron los cimientos ocultos bajo la tierra, las tuberías retorcidas y los miles de dientes de oro, joyas y objetos personales que habían sido enterrados a toda prisa en fosas aparte. El tesoro maldito de la fábrica de la nada. Bauer, en su nuevo destino, intentó rehacer su vida. Intentó borrar los recuerdos con trabajo rutinario y alcohol, pero por las noches, a veces, soñaba. Soñaba con que encendía el motor, pero en lugar de un rugido salía un grito agudo, como de un niño. O soñaba que estaba en la caseta y la puerta no se abría, y desde afuera miles de manos golpeaban la madera, un aporreo constante que se fundía con el ritmo de los pistones. Se despertaba sudando, con el sonido del motor aún zumbando en sus sonidos. Era el único recuerdo que no podía desmontar. El sonido. Siempre el sonido. Capítulo 8. El hombre invisible. La guerra terminó con un estruendo de bombas atómicas y un suspiro de alivio en medio de la devastación. Alemania era un páramo de escombros y culpa. Millones de hombres regresaban a casa, o a lo que quedaba de ella. Erich Bauer también regresó. A Berlín, a una ciudad partida en dos por la ideología y las zanjas de los tanques. No volvió como un héroe, volvió como un fantasma, un hombre con un pasado que no podía contar,
Un hombre con unas manos que sabían hacer algo que el nuevo mundo quería olvidar. Se cambió el nombre, no de forma legal, pero empezó a usar un segundo nombre, uno más común. Encontró trabajo como conductor de camiones. Era un trabajo solitario. Le gustaba. La cabina era como una caseta móvil. Solo él y el motor. Un motor diésel, diferente, pero el sonido, el olor, eran familiares, reconfortantes. Conduciendo por las carreteras destrozadas de la posguerra, podía casi creer que Sobibor había sido una pesadilla lejana, un mal sueño de la fiebre de la guerra. Se casó con una mujer que no hacía preguntas. Era viuda de guerra. Los dos tenían heridas que no mostraban. Construyeron una vida pequeña, gris, anodina. Justo lo que Bauer necesitaba. El anonimato, la invisibilidad. Pero el pasado no es polvo que se barre. Es una semilla que espera bajo la tierra. A finales de los años 40, los aliados y luego el nuevo gobierno de Alemania Occidental empezaron a buscar a los responsables, no a los grandes jerarcas, muchos ya juzgados en Nuremberg, a los pequeños engranajes, a los hombres de campo, a los que habían puesto las manos en la máquina. El nombre de Erich Bauer, el Gasmeister de Sobibor, aparecía en algunos testimonios de supervivientes, en las declaraciones de otros guardias capturados. No era una prioridad, era solo un nombre más en una lista larga y terrible. Pero estaba allí. Bauer lo sabía. Leía los periódicos con ansiedad. Vio las noticias del juicio a otros de Treblinka. Vio cómo la justicia, lenta pero implacable, empezaba a moverse. Cambió de trabajo, se mudó a un distrito diferente. Vivía con la tensión constante de un hombre que espera un golpe en la puerta. Su matrimonio se resintió. Su mujer notaba sus pesadillas, su aversión a hablar de la guerra, sus sobresaltos cuando sonaba un motor diésel de forma repentina. «¿Qué te pasó, Eric?», le preguntaba a veces en la oscuridad de su dormitorio. «La guerra», respondía él, siempre la misma palabra. Un muro, una justificación universal. Todos hicimos cosas. Era la frase que se repetía en millones de alemanes. Era su escudo. Pero a Bauer, en lo más profundo, ya no le servía. Porque mientras otros podían decir, cumplí órdenes en el frente, él sabía que su frente había sido una caseta de ladrillo en un bosque, que su enemigo no había sido un fusil con un rifle, sino madres, niños, ancianos desnudos. La duda, un gusano minúsculo, comenzó a roer su fachada de normalidad. No la duda moral, la duda práctica. ¿Había sido eficiente? ¿Realmente había hecho bien su trabajo? ¿O había fallado al permitir la rebelión? Esas preguntas le atormentaban más que cualquier remordimiento. Y luego, un día cualquiera, en una calle cualquiera de Berlín Oeste, sucedió. Iba a comprar tabaco. Un hombre se le quedó mirando. Un hombre demacrado, de mediana edad, con ojos que habían visto demasiado. El hombre se acercó, parpadeó, miró a Bauer a la cara, a sus ojos, a la forma de su bigote. Y entonces, el reconocimiento. Un relámpago de horror y odio cruzó el rostro del extraño. Era Jacob, el relojero, el hombre a quien Bauer le había dado un cigarrillo por arreglar un motor auxiliar. Jacob había sobrevivido, había escapado en la rebelión, había sobrevivido a la guerra escondido, y ahora estaba allí, vivo, respirando el mismo aire que su verdugo. No dijo nada, no gritó, solo lo miró, y Bauer lo entendió. El juego se había terminado. Jacob giró sobre sus talones y se marchó, caminando rápido, desapareciendo entre la multitud. Bauer se quedó petrificado, el paquete de tabaco olvidado en su mano. Sabía lo que pasaría. Jacob iría a la policía, contaría lo que sabía. El hombre invisible había sido visto. La máquina de la justicia, lenta pero pesada, comenzaría a girar hacia él. Esa noche bebió hasta caer inconsciente. Pero por primera vez, el alcohol no apagó el sonido del motor. Y ahora también, el sonido de los pasos de Jacob, alejándose para siempre, para entregarlo. Capítulo 9. El juicio. La detención fue casi un alivio.
Después de años de espera, el golpe en la puerta finalmente llegó. 2 policías con caras serias. Erich Bauer queda detenido por sospecha de crímenes cometidos en el campo de exterminio de Sobibor. Su mujer lloró. Él no dijo nada. Asintió. Se puso el abrigo. Salió entre los policías. Era el año 1949. El mundo intentaba reconstruirse y Alemania intentaba, torpemente, enfrentarse a sus demonios. El juicio no fue en Nuremberg. Fue en una sala de audiencias más pequeña, en Hagen, Alemania Occidental. Un juicio de Sobibor. Bauer se sentó en el banquillo, un hombre gordo y calvo que parecía más un tendero abatido que un monstruo. Frente a él, los jueces. A los lados, los fiscales. Y detrás, en la galería, los rostros. Rostros que él no recordaba, pero que lo recordaban a él. Supervivientes. Jacob estaba allí, sentado, quieto, sus ojos de relojero fijos en Bauer con una intensidad que traspasaba la sala. Las acusaciones eran interminables. Complicidad en el asesinato de al menos 250.000 personas. El número, dicho en voz alta, resonó en la sala. Bauer lo oyó, pero no lo procesó. Eran cifras, como las de sus informes, unidades procesadas. No podía conectar ese número con la realidad, con el sonido, con el humo. Luego vinieron los testimonios. Uno tras otro los supervivientes subieron al estrado. No gritaban, no lloraban. Hablaban con una calma aterradora, la calma de quien ha agotado todas las lágrimas. Describían el andén, la selección, el camino al cielo. Y luego describían a él, el hombre de la caseta del motor, el gordo que siempre silbaba, el Bademeister. Un testigo, una mujer que había trabajado en la clasificación de ropa, dijo: «Lo vi una vez discutir con un oficial porque el motor no arrancaba. Estaba furioso, no porque la gente estuviera esperando, sino porque su máquina no funcionaba. Para él, éramos como un camión que descargar». Otro, un hombre que había estado en el Sonderkommando, describió el ritual. Sabíamos que cuando Bauer salía de la caseta y encendía un cigarrillo, era que la cámara estaba lista. Era nuestra señal para prepararnos. Jacob testificó. Contó del motor auxiliar, del cigarrillo, de la mirada profesional de Bauer. No era un loco, dijo Jacob, su voz clara y fría. Era peor. Era un funcionario, un técnico. La muerte para él era un problema de presión y válvulas. Bauer escuchaba, inmóvil. Su abogado, un hombre cansado, intentó la defensa estándar. Cumplía órdenes, no tenía opción. Ignoraba el propósito final. Pero los testimonios lo desmontaban. Él no era un guardia en una torreta, era el operario del corazón del proceso, el experto. Cuando le tocó declarar, Bauer habló con su voz ronca técnica. Reconoció su función. Sí, yo operaba el motor que producía el gas. ¿Sabía para qué se usaba el gas?, preguntó el fiscal. Yo suponía que era para desinfección, para higiene. Un murmullo de indignación recorrió la galería. El fiscal lo acorraló. ¿Higiene? ¿Desinfección de qué, Herr Bauer? ¿De personas vivas? Eran órdenes. Y nunca preguntó. ¿Nunca vio los cuerpos? ¿Nunca olió el humo? Bauer se encogió. Yo me concentraba en mi trabajo. El motor era muy complejo, requería toda mi atención. Esa fue su defensa, la defensa del especialista que mira solo su cuadro de mandos, que no levanta la vista para ver la fábrica en la que trabaja. Para los jueces, para el mundo, era la encarnación de la banalidad del mal. Un hombre sin profundidad ideológica, sin pasión sádica, solo un burócrata de la muerte, un obrero que había perdido su alma en el mantenimiento de una máquina infernal. El veredicto fue culpable. La sentencia, muerte en la horca. Bauer no mostró emoción cuando se leyó. Asintió levemente, como si le hubieran dado una evaluación laboral negativa. Pero en su celda esa noche, algo se quebró.
No fue el miedo a la horca, fue el fracaso final. Había sido condenado por ineficiencia, por no haber sido lo suficientemente ciego, por no haber sido lo suficientemente convincente. Había fallado en su último trabajo, el de sobrevivir impune. Pidió una botella de aguardiente, bebió, y en la oscuridad, por primera vez, lloró. No por las víctimas, por sí mismo, por el hombre eficiente que había sido y que ahora colgaría de una soga como un criminal común. Esa era la verdadera indignidad. Capítulo 10. La condena y la celda. La horca no llegó. La justicia alemana, en un giro que muchos supervivientes vivieron como una burla, comenzó a conmutar las penas de muerte. La vida, se argumentaba, era un castigo mayor. En 1950, la sentencia de Erich Bauer fue cambiada a cadena perpetua. Cadena perpetua. Una condena de tiempo, de inmovilidad, justo lo opuesto a su vida de movimiento, de acción, de procesos en marcha. Lo enviaron a la prisión de Moabit, en Berlín, una fortaleza de piedra gris. Su celda era una caja de cemento, una cama, una mesa, un inodoro, una ventana alta con barrotes por la que entraba un cuadrado de luz pálida. El tiempo aquí no se medía en transportes, se medía en horas, en los pasos de los guardias por el pasillo, en los golpes metálicos de las puertas al cerrarse. El silencio era absoluto, y en ese silencio el sonido regresó. No el del motor, el sonido del bosque, el de las voces, el del aporreo en la puerta de la cámara. Ahora, sin el alcohol, sin el trabajo, sin la rutina que lo anestesiaba, los recuerdos lo asaltaban con una claridad brutal. Intentó reconstruir su mundo. Pidió papel y lápiz. Comenzó a dibujar diagramas, esquemas del motor, de las tuberías de gas, de la distribución de la caseta. Los guardias, al revisar sus papeles, veían planos técnicos impecables, llenos de anotaciones minuciosas. Válvula de presión principal, conducto de escape auxiliar, manómetro de reserva. Pensaban que estaba loco o que planificaba algo, pero no. Era su forma de aferrarse a la realidad que conocía, la única realidad en la que se sentía competente. A veces, en sus dibujos, se le colaba algo, una figura pequeña, esquemática, junto a la puerta de la caseta, un guardia, o quizás no, quizás era un niño. Borrosqueaba la figura con rabia y seguía dibujando tuberías. Los años pasaron, el mundo fuera cambiaba, Alemania se hacía rica, el muro de Berlín se alzaba, dividiendo su ciudad, su pasado. Su esposa lo visitó 1, 2 veces, luego dejó de venir. Murió, le dijeron, en el silencio. Él no sintió nada, o quizás sintió alivio. Uno menos que sabía, uno menos que lo miraba con preguntas en los ojos. A veces, los periodistas o historiadores conseguían permiso para entrevistarlo. Eran sus únicos visitantes. Le preguntaban por Sobibor, por el horror. Él respondía con tecnicismos. El motor era de origen soviético, de unos 150 caballos. La presión óptima para el flujo de gas era de 2,5 bares. Intentaban llevarlo al terreno humano. ¿Recuerda algún prisionero en particular? Bauer fruncía el ceño. Había muchos. Unos trabajaban mejor que otros. Los mecánicos eran útiles. ¿Nunca pensó en lo que hacía? Pensaba en que el motor no fallara. En una guerra, el fracaso técnico es un lujo que no te puedes permitir. Se escondía detrás de la jerga. Era su último refugio, el de la especialización, el de la tarea. Si solo hablaba de la tarea, no tenía que hablar del significado, del porqué, de los 800, del niño que abrazó sus piernas, de Jacob, del sonido. En la soledad de su celda, sin embargo, las paredes mentales se agrietaban. Una noche tuvo una visión tan vívida que gritó. Estaba otra vez en la caseta, pero esta vez ellos estaban dentro, no fuera. Llenaban la pequeña habitación. Hombres, mujeres, niños, desnudos, apretujados mirándolo con ojos silenciosos.
no tenían ira, solo una tristeza infinita. Y él, en lugar de estar en los controles, estaba entre ellos, intentando llegar al motor, a las válvulas para detenerlo, pero no podía. La multitud lo inmovilizaba, y el motor por sí solo rugía y rugía, y el gas empezaba a salir por las mismas paredes. Se despertó, gritando, ahogándose. El guardia acudió. «Bauer, silencio». Él jadeaba tanteando el cuello de su camisa de preso, buscando una válvula que cerrar, un aire que respirar que no fuera aquel. Tardó horas en calmarse. Desde entonces, el miedo a dormir se instaló en él. Prefirió el insomnio, la vigilia agotadora. Allí, al menos, podía controlar sus pensamientos. Podía concentrarse en los diagramas, en los números, en la presión de 2,5 bares, en cualquier cosa que no fueran aquellos ojos. Capítulo 11. Los últimos años. La década de los 70 llegó con un murmullo lejano. El mundo fuera hablaba de paz y amor, de revoluciones culturales. En la celda de Erich Bauer, el tiempo era una sustancia espesa y quieta. Se había convertido en un anciano con las manos aún firmes, pero vacías, sin herramientas, sin un motor que cuidar. Su única actividad era caminar en círculos en el pequeño patio de la prisión, bajo la vigilancia de un guardia que ya ni lo miraba. Era un preso modelo, silencioso, sumiso, nunca causaba problemas. Cumplía con el ritual de la prisión con la misma meticulosidad con la que una vez había cumplido con el ritual del motor. El pasado, sin embargo, no lo dejaba ir. Un día, el guardia le dejó una carta. Era de un joven historiador israelí. El hombre le escribía con un respeto frío y académico. Le preguntaba detalles técnicos sobre la construcción de las cámaras de gas en Sobibor, sobre los motores, sobre los protocolos. Su testimonio es crucial para entender la mecánica del exterminio, decía la carta. Bauer la leyó una y otra vez. Por primera vez en décadas, alguien no lo juzgaba. Alguien valoraba su conocimiento, su pericia. Era un anzuelo claro, pero para un hombre que se había estado ahogando en el silencio, cualquier cuerda era un salvavidas. Respondió. Con letra temblorosa pero precisa, llenó páginas y páginas. Diagramas, especificaciones, secuencias operativas. Se regodeó en los detalles técnicos. Era su lenguaje, su verdad. Envió la carta. Nunca supo si el historiador la recibió o qué hizo con ella. Pero el acto de escribirla, de sumergirse de nuevo en los problemas de presión y flujo, le dio unas semanas de una paz extraña. Había vuelto a ser útil, a ser el experto, aunque su expertise fuera la de la muerte. Pero la redención no existe para algunos hombres. Solo existe el lento desgaste del tiempo. Su salud comenzó a fallar. El corazón, ese músculo que había bombeado sangre indiferente durante tanto tiempo, empezó a flaquear. Los pulmones, que habían respirado el humo de Sobibor y el aire viciado de la prisión, se quejaban. Lo trasladaron a la enfermería de la prisión. Una habitación blanca, limpia, impersonal. Desde la ventana, solo se veía un muro de ladrillo. Era como estar en otra caseta, más silenciosa. Aquí, el único sonido era de su propia respiración, cada vez más trabajosa, y el tic-tac de un reloj en la pared. Un sonido regular, mecánico, como el golpeteo de un pistón. Tenía visitas, un capellán de la prisión, un hombre joven que intentaba hablar de Dios, del perdón. Bauer lo escuchaba con cortesía, pero sus ojos estaban vacíos. El perdón era un concepto abstracto, como lo había sido siempre el mal para él. Lo concreto eran los números, la presión, la eficiencia. ¿En qué piensa Herr Bauer?, le preguntó el capellán una tarde. Bauer miró el reloj de la pared. Pienso
que ese reloj necesita un ajuste. Adelanta 2 minutos. El capellán suspiró y se marchó. Otra visita fue la de un periodista alemán, un hombre de su misma generación. ¿Alguna vez siente remordimiento?, preguntó el periodista, sin preámbulos. Bauer lo miró. Sus ojos, velados por las cataratas, parecían mirar a través de él. Remordimiento es una palabra muy grande, dijo, con voz ronca. Yo era un técnico. Me orgullecía de que mi máquina funcionara bien. En la guerra, uno hace lo que le dicen. Si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho otro. Eso lo consuela. No es cuestión de consuelo, es cuestión de hechos. El periodista hizo una última pregunta. ¿Cree que lo que hizo fue malo? Bauer guardó silencio por un largo rato. El tic-tac del reloj llenaba la habitación. Finalmente, habló. Fue ineficiente. El periodista no entendió. Ineficiente. Sí. Al final, no sirvió de nada. Perdimos la guerra. Todo aquel trabajo fue inútil. Una pérdida de tiempo y recursos. Esa fue su conclusión moral. El juicio final del Bademeister. No sobre el bien y el mal. Sobre el éxito y el fracaso. Sobre la utilidad. El periodista se fue, horrorizado. Bauer se aferró solo, escuchando el tic-tac, pensando en cómo podría ajustar ese reloj, en qué herramienta necesitaría. Sus manos, sobre la sábana, hicieron el gesto fantasma de girar una llave, de ajustar una válvula. Capítulo 12. El último sonido. Murió un día de febrero de 1980. El invierno era especialmente crudo ese año. El frío se colaba por las grietas de la vieja prisión. En la enfermería, Erich Bauer yacía en su cama, respirando con dificultad. Ya no reconocía a los guardias. No hablaba. Solo sus ojos, muy abiertos, miraban el techo blanco. Pero no veían el yeso. Veían cosas. Tal vez tuberías. Tal vez manómetros. Tal vez el rostro de un niño perdido. O el de Jacob, señalándolo en la calle. O el del comandante, aprobando su informe. Un guardia joven estaba de turno esa noche. Era nuevo. No sabía quién era el viejo moribundo en la cama. Solo sabía que era un preso de por vida. Un criminal de guerra. Le pareció ver que los labios del viejo se movían. Se acercó. ¿Qué dice, anciano? Bauer murmuraba algo, una y otra vez. El guardia inclinó el oído. Eran 2 palabras, en un susurro ronco, entrecortado por la falta de aire. Der Druck, der Druck. La presión, la presión. El guardia no entendió. Pensó que deliraba, quizás con la fiebre. Le ajustó la manta. Bauer dejó de murmurar. Su respiración se volvió más lenta, más superficial. Un silbido tenue en su garganta, como el sonido del gas al entrar por las rejillas. Sus ojos se cerraron. El pecho se elevó una última vez y no volvió a bajar. El silencio llenó la habitación. Solo el tic-tac del reloj. Entonces el guardia notó algo. En la cara del viejo, en el instante final, no había miedo, no había paz. Había concentración. La concentración de un técnico que ha solucionado, por fin, un problema persistente. Que ha cerrado la válvula maestra. Que ha apagado el motor. Erich Bauer, el Gasmeister, el Bademeister, murió como había vivido, pensando en la presión, en la eficiencia del proceso. Su cuerpo fue incinerado. Sus cenizas, enterradas en una tumba sin nombre en un cementerio de Berlín. No hubo ceremonia. No hubo luto. Solo el final de un proceso más. El último transporte.
procesado. El silencio al fin fue total. Pero las preguntas que su vida dejó atrás, esas no se apagaron. Las preguntas sobre la obediencia, sobre la desconexión, sobre cómo un hombre puede medir su valía por el buen funcionamiento de una máquina, mientras la máquina devora al mundo. El Bademeister se fue, pero el sonido de su motor, ese sonido bajo, constante, mecánico, el sonido de la normalidad al servicio del horror, ese sigue ahí, resonando en el silencio de la historia, recordándonos que el mal no siempre llega con un rugido. A veces llega con el ronroneo de un motor bien aceitado y con el silbido suave de un hombre que solo quiere hacer bien su trabajo.